Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto firmaron 31 contratos con empresas ligadas a Pegasus. El presidente ordena publicarlos. Nayarit y Ciudad de México reportan casi 80% de ocupación hospitalaria en camas generales por COVID-19. 5 estados más rebasan el 60%. Escalan enfrentamientos entre grupos criminales en Magdalena de Quino, Sonora. Autoridades refuerzan patrullajes y decomisan múltiples armas largas. Sigue suspendida la vacunación anti-COVID. El presidente López Obrador confirma que este viernes visitará por tercera vez Badiraguato, Sinaloa, tierra natal de Joaquín El Chapo Guzmán. Gobierno se retracta, no será privada. Estamos a 4 días de la consulta popular para juzgar a expresidentes. Hablaré con José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División América de Human Rights Watch. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinos Diario. ¡Tírale, tírale, tírale! Ahí está, mira. ¡Los sicarios! ¡Los sicarios! Tiroteos, retenes y comandos patrullando sus comunidades es lo que han vivido los últimos 7 días habitantes de Magdalena de Quino y de Imuris, en el norte de Sonora. Las autoridades reforzaron los patrullajes terrestres y aéreos que llevaron la detención de 10 personas a quienes se les aseguraron armas y equipo táctico. Los enfrentamientos derivan de la lucha por el poder tras la detención a finales de abril de José Viviano Cabrera, conocido como el Durango. La violencia tiene frenadas las actividades comerciales y la vacunación anti-COVID en Magdalena de Quino. En San José, Ayuquila, Oaxaca, pobladores mantienen retenido desde el lunes al presidente municipal, Moisés Cariño Ríos. En los últimos meses los habitantes le han exigido aclarar un presunto desvío de recursos. Además, lo acusan de nepotismo. Mire, ya que ¡Mátalo! 1.970 millones de pesos en total destinaron las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a la compra del programa Pegasus y todo el equipo para su operación, según los 31 contratos firmados con empresas fachada que el gobierno actual encontró. Los documentos serán entregados a la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones correspondientes. Se encontraron 31 contratos con empresas vinculadas en archivos de la extinta Policía Federal. Se encontraron 16 contratos. Además, en los mismos archivos se encontraron 2 contratos más firmados por la Secretaría de Gobernación. En prevención y readaptación social se encontraron 7 contratos y, adelante, en el Servicio de Protección Federal se hallaron 2 más, que en el Centro Nacional de Inteligencia reportó 4 contratos más. Los contagios por COVID siguen creciendo por esta tercera ola en nuestro país. La Secretaría de Salud reportó ayer 17.408 nuevos casos, la mayor cifra registrada desde el 27 de enero, cuando hubo 17.944. Se estima que hay más de 100.000 casos activos. Las hospitalizaciones también van en aumento. Según el sistema de información de la red Irak de la Secretaría de Salud, Nayarit reporta 79% de ocupación en camas generales y la Ciudad de México 73%. 5 estados más rebasan el 60%. Se trata de Colima, Durango, Guerrero, Sinaloa e Hidalgo. Y en camas con ventilador, 7 estados reportan más de 50% de ocupación. Son Nayarit, Oaxaca, Colima, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán. En Nuevo León, la ocupación hospitalaria está a punto de colapsar, según las autoridades. El secretario de Salud, Manuel de la O. Cavazos, pidió al gobierno federal no minimizar la tercera ola de contagios. Hoy los jóvenes duran mucho tiempo hospitalizados, son jóvenes fuertes que están intubados y esto nos está saturando los hospitales. No comparto el pensamiento de ellos que es algo muy tranquilo y que es una ola muy leve y que las personas no fallecen.
En este estado de Nuevo León hay 13 niños hospitalizados por COVID. El 27 de julio se registraron 113 contagios en menores de edad, la cifra más alta en un día. En total hay 24 muertes y 1,796 casos en este grupo de la población. Se reportaron en Tabasco al menos 100 recién nacidos con COVID. Según las autoridades, esta enfermedad es menos grave en bebés. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, adelantó que en el estado será obligatorio el uso de la cartilla de vacunación anticovid para ingresar a negocios y lugares públicos. Rechazó nuevos cierres de negocios o empresas. No estoy hablando de mañana ni de pasado. Se va a exigir el certificado de vacuna. Ese es un hecho, ¿eh? En Coahuila se va a exigir. Hay gente que se tiene que vacunar y es el esfuerzo que vamos a hacer y lo vamos a incentivar de distintas formas. Autoridades de salud de Hidalgo reportaron un crecimiento acelerado de contagios por la variante Delta. En esta semana suman 132 casos. La semana pasada había 7. En la entidad hay total de 208 casos de 7 variantes. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció una serie de restricciones por el incremento de contagios. Se cerrarán bares y antros. Los restaurantes tendrán servicio hasta la medianoche y con 50% de aforo. Los eventos sociales tendrán un máximo de 150 personas en espacios cerrados y 300 en lugares abiertos. Los estadios permitirán el 33% de su capacidad y se cancelarán las fiestas patronales. El INE aumentó el número de mesas receptoras para la consulta popular. Se instalarán 57,092 para recibir a más de 93 millones de ciudadanos que podrán participar. Por disposición de ley no habrá representantes de partidos políticos, pero sí observadores electorales. El consejero del INE, Ciro Murayama, negó la acusación del líder nacional de Morena, Mario Delgado, sobre un supuesto sabotaje por parte del órgano electoral contra la consulta. Esto luego de que Delgado aseguró que miles de personas han reportado que no podían encontrar su mesa de votación en la plataforma del INE. A mí me sorprende esta declaración porque el INE está haciendo todo el esfuerzo organizativo y es falso que haya cualquier tipo de obstáculo desde el Instituto Nacional Electoral en favor de la consulta, más allá del tipo de pregunta que se hace, que esa la redactó la Corte, y todo marcha sobre ruedas. Ya si la gente acude o no a votar, pues eso va a ser decisión de la ciudadanía. El 1 de agosto se realizará la consulta popular para juzgar a expresidentes, la primera en la historia de nuestro país. Platico del tema esta tarde en Latinus Diario con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas Human Rights Watch. Mucho gusto en saludarlo, maestro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con Latinus. Pues platicábamos sobre el reto que representa esta consulta. Primeramente, empezando que acudan al menos 37 millones de electores para que el resultado sea vinculante. ¿La ve como opción para hacer justicia en nuestro país? No, de ninguna manera. Esto realmente yo diría, y les pido disculpa por la terminología que voy a usar, pero no se me ocurre otra. Esto es circo romano. Solo en esas épocas el emperador le consultaba a la muchedumbre cuestiones vinculadas a la justicia, y en función de lo que el pueblo, entre comillas, optaba, eso decidía el curso de las acciones. Esto realmente es, yo diría, un escándalo, pero un escándalo mayúsculo, que en una democracia, en una república democrática, como es México, en un Estado de Derecho, el presidente se permita un espectáculo de este tipo, consultándole al pueblo respecto de la potencial responsabilidad penal, porque esta no es una cuestión política, la responsabilidad jurídica de los ex jefes de Estado no tiene realmente antecedentes en toda la historia republicana de América Latina. Imagínese usted si existieran evidencias que comprometen la responsabilidad de alguno de los exmandatarios. Bueno, para eso está el Ministerio Público y deberían avanzar esas investigaciones, pero no estar sujetas al fallo, a la opinión, más que el fallo, a la opinión
de la mayoría de los ciudadanos. Con lo que me acaba de decir, entonces, podemos concluir, entre muchas otras cosas, que está demeritando incluso esta consulta el trabajo de la Fiscalía. Mire, esto lo que hace es distorsionar, socavar, debilitar el concepto del Estado de Derecho. Porque se supone que uno vive en una sociedad organizada, en una sociedad ordenada, donde quien comete un delito, por poderoso que sea, debe rendir cuentas ante la justicia. Y para eso está el Ministerio Público y los tribunales, que se supone que son independientes. Pero sujetarlo todo esto a la opinión, a la opinión de la mayoría, ¿y qué tal si existieran evidencias que comprometen la responsabilidad de alguna de estas autoridades? Pero la mayoría dice no, la verdad es que preferimos la impunidad respecto de esas autoridades. Pero ¿qué tipo de democracia se está diseñando o construyendo, más bien destruyendo en México? Esto realmente me parece que es una enorme, una gravísima responsabilidad típica de un gobierno populista. De los resultados de esta encuesta, ¿cree usted que el gobierno mexicano podrá o crear comisiones para resarcir a las víctimas? Mire, el gobierno, sobre la base de este espectáculo, de este show, va a intentar construir cualquier cosa. No sabemos lo que va a ocurrir, pero va a intentar justificar probablemente una cacería de brujas, ¿no? O quizás Andrés Manuel López Obrador decide mostrarse como un déspota magnánimo, ¿no? Que a pesar de lo que grita el pueblo en las calles, él está dispuesto a perdonar a los ex jefes de Estado. Digamos, aquí se abre la posibilidad de una total manipulación política de una materia que debería ser manejada, a lo menos teóricamente, en términos jurídicos, y sin que exista la más mínima influencia, presión de tipo política por parte del gobierno de turno. Hablemos de la pregunta en sí, esta que está elaborada por la Suprema Corte. ¿Qué opina? Que es una pregunta tremendamente confusa. Parece redactada para una comedia de Cantinflas. No se entiende muy bien de lo que se trata. Y si efectivamente hay víctimas que resarcir, pues que las resarzan, que corrijan las injusticias que se pudieran haber cometido y que alguien responda frente a esas acusaciones, pero sobre la base del debido proceso, con evidencias sólidas que comprometan y demuestran la responsabilidad de alguna autoridad en la comisión de un delito. Lo otro es un show, un circo, que no hace parte, que no forma parte de una democracia moderna, de un país donde existe un Estado democrático y social de derecho. Hablemos ahora de, si nos puede decir, maestro, del balance que hace Human Rights Watch sobre pues, el ejercicio del actual gobierno mexicano, de la actual administración, en el tema de derechos humanos, con tantos hechos que han ocurrido. Mire, yo creo que la gestión hasta ahora de Andrés Manuel López Obrador, por donde se evalúe, es muy pobre. Yo diría que más bien deplorable desde el punto de vista de logros en el ámbito de los derechos humanos. En el único segmento donde algo se ha hecho es en los esfuerzos por determinar el paradero de esas personas desaparecidas que se encuentran en fosas comunes. Allí hay una gestión importante que hay que destacar. También entiendo que se están haciendo avances en el caso de Ayotzinapa, la investigación sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. Pero no solo son 43 personas que han desaparecido, hay miles que han desaparecido bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este no es un problema que Andrés Manuel López Obrador se lo puede endilgar únicamente a Felipe Calderón, a Peña Nieto. Este es un problema
que le corresponde a su gobierno resolver y sobre el cual no ha prestado la más mínima atención. El número de periodistas que son asesinados en México por ejercer sus tareas en ese ámbito sigue creciendo, los homicidios siguen creciendo, la situación, por ejemplo, de la sociedad civil que intenta defender los derechos, por ejemplo, de las mujeres en México. Eso no hay en ese ámbito ningún progreso, al contrario. El gobierno ha demostrado, y especialmente el presidente, un total desprecio por múltiples causas nobles en materia de derechos humanos. Sí. Y además de eso, una permanente promoción de la censura y de la agresión contra aquellos medios que ejercen el periodismo independientemente. Temas pendientes, por supuesto, en los que hay que avanzar, como para gastar 528 millones de pesos en esta consulta pública. Le agradezco mucho el tiempo, maestro José Miguel Vivanco. Un saludo, nos hablamos muy pronto. Muchísimas gracias por esta invitación. Buenas tardes. El presidente López Obrador reveló hoy que pilotos que acudieron a las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles quedaron muy satisfechos con el avance del proyecto. Recibí un informe de los ingenieros militares de que la Asociación de Pilotos de México pidió ir a ver el aeropuerto Felipe Ángeles, a ver cómo se está construyendo. Quedaron pues muy satisfechos, que incluso volaron y despegaron del aeropuerto. Están viendo que es una gran obra. Comisiones del Senado ratificaron el nombramiento de Roberto Salcedo como secretario de la Función Pública. El dictamen será turnado a la mesa directiva para su consideración y el Pleno lo votará en la próxima sesión. En su comparecencia, Salcedo afirmó que las áreas con mayor posibilidad de corrección son las obras públicas y adquisiciones. Celebró que las licitaciones públicas han aumentado desde 2019 de 50 a 61% y aseguró que revisará reglas de operación de los programas de bienestar para garantizar la correcta asignación de recursos. Necesitamos ponerles todos los controles necesarios para que aquel que tenga la tentación de portarse mal no lo pueda hacer. Estamos en los focos rojos, en la parte de aduanas, en la parte de los padrones de bienestar. El presidente López Obrador confirmó que visitará este viernes por tercera ocasión Badiraguato, Sinaloa, tierra natal de Joaquín El Chapo Guzmán, donde supervisará obras de infraestructura. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, confirmó que será pública. Viernes no vamos a tener aquí conferencia, porque el viernes en la mañana vamos a tener la reunión de seguridad en Culiacán, Sinaloa. Y vamos a tener la conferencia en Culiacán el viernes. Y voy a supervisar caminos. Inundaciones, desbordamientos de arroyos, una mujer fallecida y daños materiales dejaron las fuertes lluvias de ayer en Nogales, Sonora. Según Protección Civil, la víctima quedó atrapada dentro de su auto y fue arrastrada por la corriente. Oye, qué feo, güey. La madre. Allá tampoco. El carro grita peligroso, ¿qué le? Personal de Protección Civil de Guerrero rescató a 9 turistas que quedaron atrapados en un teleférico de Tasco por la caída de un cable del transporte. Rescataron a la primera persona aquí, elementos de Protección Civil, vecinos, policía estatal. Vemos el momento exacto de la persona allí. Pedro Castillo tomó posesión como presidente para el periodo 2021-2026 en el marco del bicentenario de la independencia de su país. En su discurso reafirmó su compromiso de escribir una nueva constitución, prometió un gobierno descentralizado y que priorizará la creación de un sistema de salud universal y gratuito, así como la lucha contra la corrupción, los monopolios y la evasión fiscal. Anunció que el Estado financiará la rehabilitación integral de víctimas de violencia sexual y que los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán realizar servicio militar. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Quiero que sepan que el orgullo y el dolor del Perú profundo corre por mis venas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que la Guardia Nacional de ese estado apoyará al Departamento de Seguridad Pública en el arresto de migrantes. Las personas detenidas serán acusadas de invasión de propiedad.
Autoridades de California anunciaron que a partir de 2022, migrantes mayores de 50 años podrán acceder a los servicios de salud y aquellos que demuestren ser de escasos recursos podrán formar parte del programa Medical. El Estado destinará $1.300 millones para esta nueva medida. La organización Human Rights Watch denunció que tanto el gobierno de Israel como el grupo Hamas violaron el derecho internacional en aparentes crímenes de guerra durante el último conflicto en mayo, que duró 11 días. La ONG puso énfasis en 3 ataques israelíes que cobraron la vida de 62 palestinos. Una tercera dosis de la vacuna de Pfizer podría aumentar hasta 5 veces la producción de anticuerpos en la población de entre 18 y 55 años y hasta 11 veces más en personas de 65 a 85 años. Según un estudio de la farmacéutica, también neutralizaría la variante Delta en un 100%. Tokio registró 3.177 contagios por COVID, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Según expertos de salud, el brote se debe a la variante Delta. Autoridades de Japón pidieron a los atletas olímpicos respetar las medidas sanitarias para disminuir el número de casos. La selección mexicana de fútbol clasificó a los cuartos de final al ganarle 3-0 a Sudáfrica, con goles de Alexis Vega, Luis Romo y Henry Martin. El siguiente partido será este sábado contra Corea del Sur. El boxeador mexicano Rogelio Romero ganó por decisión dividida al croata Luka Plantic. Romero, de 26 años y originario de Chihuahua, está a un combate de conseguir una medalla. En caso de vencer al cubano Arlen López, tendrá posibilidades de subir al podio. Los clavadistas mexicanos Yael Castillo y Juan Celaya quedaron en el cuarto sitio de la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros varonil. Fueron superados por los alemanes, que se llevaron el bronce. Luis Álvarez, medallista en equipos mixtos, perdió en la primera ronda de tiro con arco individual contra un japonés, quedando fuera de los Juegos Olímpicos. La gimnasta estadounidense Simone Biles no disputará este jueves la final individual en la que defendería el título para centrarse en su salud mental. La federación anunció su baja un día después de que Biles se retiró de la final por equipos. Lo invito a que continúe informado a través de Latinos. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.